Aprobado es resolución. Ahora sí nos abocamos al tratamiento del proyecto en general. Bueno, presidente. Senador Brear tiene la palabra. Presidente, por una razón siempre es bueno tener presupuestos y por eso el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento y queremos empezar el año con el presupuesto aprobado, porque tenemos experiencia que no es lo mismo tener presupuesto que no tener presupuesto. La experiencia fundamental que tenemos es que a nivel nacional nos pasamos el año anterior sin presupuesto. Tuvimos el presupuesto prorrogado, recién ahora pudimos lograr tener presupuesto para el futuro. Y esto implica mayores discrecionalidad, implica mayores falta de previsión, implica no tener certeza. Es cierto que no quisiera estar en los que arman el presupuesto desde el punto de vista técnico en el Ejecutivo, porque las variables se evaporan. En una Argentina inestable, armar un presupuesto es muy difícil. Imagínense ustedes que tenemos una ley de responsabilidad fiscal, todas las provincias, donde contraemos obligaciones y derechos, pero las obligaciones que tenemos es que cualquier armaje de presupuesto provincial depende de las variables que nos da la nación. Y eso en un silogismo se convierte en premisa. Y todos sabemos en los silogismos que la conclusión es verdadera a condición de que la premisa sea cierta. Y cuando las premisas que nos construye la nación son falsas, obviamente el silogismo complica. ¿Y en base a qué decimos esto? Por ejemplo, las variables que nosotros tenemos para armar un presupuesto provincial es la inflación. Y la inflación que nos obligan a armar es el 60%. El dólar que tienen en cuenta para poder armar en nuestro sistema bimonetario es 269 y el crecimiento es 2. La Argentina no crece, la primera premisa se coteja científicamente, tenemos problemas. La segunda, la inflación es más, ya estamos hablando de 100, 110%, todo esto complica como premisa. Y si usted tiene un dólar que hoy está en 3.19 y el presupuesto prevé 2.69, tiene tres premisas centrales que hacen que este silogismo tenga complicación. Y esto nos obliga por ley a manejarnos como si esto fuera cierta. Entonces estamos construyendo una ficción que tiene irrealidades, pero que son los márgenes de la ficción que a veces supera la realidad y nos obliga a trabajar. Por eso nosotros tenemos exegetas provinciales que nos exigen un perfeccionismo casi docente a nuestro presupuesto cuando las variables en la Argentina están sueltas, cuando no sabemos si estamos en default o no, cuando no sabemos cómo son nuestras financiaciones, cuando cada 3 meses tenemos revisión con los organismos internacionales de crédito, cuando todos los meses emitimos títulos públicos para pagar títulos anteriores y por las dudas emitimos un poco más. Entonces, y cuando, aparte del déficit cuasi fiscal, porque tenemos que decir que el presupuesto nacional tiene déficit primario, tiene déficit secundario, tiene déficit consolidado y tiene déficit cuasi fiscal. El cuasi fiscal es el que entra en la oscuridad, no entra en el sistema de transparencia, el Parlamento argentino no discute, sino es la emisión monetaria y las reliquias que emite el Banco Central de la República Argentina, que podríamos decir que en un cuadro comparativo, el gobierno anterior emitió 1 millón de LELIT, que Alberto Fernández había dicho que iba a pagar eso para poder pagar los jubilados, y terminamos en el balance científico, como le gusta decir a algunos, mirando las cuentas de inversión nacional, que aumentamos el déficit cuasi fiscal en 7 veces, casi 8. De 1 billón pasamos a 8 billones en la LELIT, lo que implica que una tasa de interés del 80 al 100%
todos los años tenemos que pagar 8 billones los argentinos, que ni siquiera es coparticipable, como dice mi amigo Bastorre. La misión en la Argentina es el impuesto que beneficia a la nación no coparticipable, y si fuera una deuda necesitaría los 2/3, y si no fuera deuda y ese ingreso tiene que ser coparticipable. Nada de eso ocurre en la Argentina, todo se concentra en la nación para seguir el festival de bonos que estamos teniendo en la Argentina. Es una cosa brutal. Si ustedes miran el nivel de endeudamiento de la deuda externa, hay una política de Estado, yo digo con Daniel Mars en la Argentina, hay una política de Estado de la deuda externa. Cada gestión aumenta 40, 50 mil millones de dólares. No es casualidad, a alguno que le gusta, que Isabelita dejó una deuda de 5.800 millones de dólares y hoy en la Argentina se debe 389 mil millones de dólares. Quiere decir que el sistema no cierra, quiere decir que la nación está complicada porque probó todos los sistemas económicos, en todo nos fue mal, la política del cangrejo, la política del péndulo, fuimos para atrás y en ese contexto nos toca hacer el presupuesto provincial. Un presupuesto provincial que de hecho, aunque seamos un país federal, por nuestro sistema de coparticipación y nuestro sistema tributario en general, si bien las provincias tributan a través del IVA de la gente correntina que paga en el supermercado, pero como la energía de Yacyretá va a Buenos Aires y después se distribuye, esos fondos que son de origen provincial se transforman en nacional, quedan allá gran parte y vuelve alguna parte automática, como establece la ley 23.548, y otra parte vuelve con fondos discrecionales. Y ahí ya vamos a ver algunos números. Hace pocos días se publicaba en el diario La Nación, página 12, es decir, todas las versiones, los fondos discrecionales que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Casi 480 mil millones de pesos de fondos discrecionales. ¿Y saben cuánto es 480 mil? El presupuesto de Corrientes es 505 mil. El presupuesto de Corrientes va destinado a fondos discrecionales de la provincia de Buenos Aires. Y tan es así que eso entró en la lupa porque la Corte Suprema está por resolver el conflicto de lo que significan los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto al gobierno nacional y que habían mandado a la provincia de Buenos Aires. Si el fallo sale adverso, les cuesta 200 mil millones que va a tener de falta de ingreso la provincia de Buenos Aires. Toda una pelea entre ellos cuando esos son fondos de coparticipación de la masa de todas las provincias. Entonces, el AMBA discute nuestro fondo. Esto es absurdo, pero es lo que está ocurriendo. La Ciudad Autónoma dice que de ello la provincia de Buenos Aires recibió discrecionalmente para compensar puntos de coparticipación que dice que se le debe, y las provincias en la Argentina reciben discriminación. La única respuesta que nosotros encontramos, y en esto sí tenemos que decir que fue un acto inteligente de todos los partidos políticos que componen, es el Norte Grande. El Norte Grande es un espacio geográfico de 10 provincias, con 8 gobernaciones justicialistas, 2 radicales, que hemos logrado saltar la grieta, buscar síntesis, buscar cuáles son los puntos comunes que tenemos como corredor, como conectividad y sobre todo como discriminación, y hemos logrado algunos logros importantes respecto al tema energético, respecto a transporte, subsidios, algunos temas, achicando la brecha desigual del desarrollo, y el artículo 86 de lo que es el presupuesto nacional, que establece por primera vez la figura como figura del Norte Grande para que se tenga en cuenta prioridades en el manejo de las obras públicas, para ir achicando estas diferencias regionales que existen en la Argentina. Si bien no aparece como quería el Norte Grande, que el 40% de las obras públicas vayan a las provincias del Norte Grande, ya empieza a ser un avance, un reconocimiento a tener personalidad, lo que significa esta demanda de discriminación. Y después, presidente, para armar esto, tenemos que decir que Corrientes tiene una escuela que tiene 21 años. Algunos podrán criticar, pero hasta ahora no apareció otra escuela mejor, que es tender a un equilibrio racional. Hemos aprendido que tiene seguro político, seguro electoral, tranquilidad para la gente, posibilidades de inversión,
aún con riesgo cambiario en el país, con cambios de gobierno, hemos mantenido en 21 años lo que significó una política de achicamiento de deuda espectacular. Tenemos que recordar a algunos que Corrientes llegó a tener afectada el 85% de la coparticipación con descuento automático de Nación, donde había imposibilidad de pagar los sueldos si no era con nuevos endeudamientos para gasto corriente. Esa fue lo que nosotros aprendimos. ¿Y cuál fue la estrategia de sustitución para poder ir armando presupuestos racionales? Un achicamiento de la deuda. Algunos dirán, pero si eso fue un tema general donde hubo políticas nacionales que para todas las provincias logramos hacer el achicamiento de deuda. No es cierto, presidente. Hay provincias que a pesar de políticas globales, de niveles de desendeudamiento, no lograron desendeudar, o sea, aumentaron su deuda. Y hay provincias, entre las cuales está Corrientes, entre las 7 mejores en términos comparativos, donde Corrientes achicó en forma espectacular. Hemos pasado de tener el 85% de coparticipación afectada a tener el compromiso del 2,4% del presupuesto provincial para pago de capital e intereses. Y estamos por pagar anticipadamente deudas en enero que habíamos contraído en ANSES con tasas razonables en su momento, diferenciales, pero que producto de la política que ellos mismos crearon en el gobierno nacional, cambian las reglas del juego y nos cobran intereses que son casi usurarios y por eso vamos a pagar el capital al contado de 1.700 millones en enero, aparte la otra deuda de capital que tenemos previsto pagar 6.000 millones y 3.000 millones de intereses. Es decir, seguimos con la política de desendeudamiento en pesos en una forma espectacular, donde no tiene incidencia, y eso fue una política de Estado racionalmente inteligente que tiene efectos múltiples para la administración, para la eficiencia, para la cuestión política y para la cuestión electoral. Entonces, presidente, si eso da resultado, nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Lo que estamos dispuestos es a mejorar, a pegar saltos que sean el mejoramiento aún en el marco de la crisis. Y esto es lo que estamos haciendo, presidente. El subsistema, como nosotros llamamos de presupuesto provincial, porque el 90% son fondos que vienen del presupuesto nacional. Este es el dato de la realidad. Esta es la Argentina desigual. Miren lo que significa esto, presidente. 19 provincias en el país tienen recaudación propia del 10%, 11%. Misiones tiene del 15% y decimos que es una fortaleza, que solo tiene contacto físico con la Argentina en 20 kilómetros con Corrientes y todo lo demás es una Mesopotamia rodeada con países extranjeros donde es terminal, se cierra, forma casi aduanas interiores y logra tener una recaudación del 16%, al 84% es la nación. Es un modelo que está en discusión, cuestionable, por cierto, constitucionalmente, y aparte creo que es una forma de que muchas industrias de Misiones vengan para Corrientes, ¿no? Esto es aparte, pero es un tema a discutir intra. Pero lo que nos damos cuenta es que esta es una Argentina muy peligrosa porque no constituimos una nación. Porque que 19 provincias tengan solo la recaudación del 10% propio y la provincia de Buenos Aires tiene como recaudación propia, escuche esto, presidente, que siempre ocultan ellos, el 42% tienen recaudación propia. Cuando ellos hablan de la falta de coparticipación, ¿sabe qué significa que ellos tengan el 42% de recaudación propia? Que los cordobeses tengan el 30% y Santa Fe el 30%. Significa que el esfuerzo de la inversión argentina fue a esas provincias en forma sistemática y que han desarrollado en forma comparativa desigualmente a la Argentina, concentrando, porque acá el cordón del Gran Buenos Aires, que hoy es el problema social que tiene la Argentina muy serio cerca de la Casa Rosada, es una política de Estado de concentración y de emigración de las provincias que han empobrecido y concentrado industrialmente en la zona de la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo. Hoy tienen el problema del AMBA. Entonces, cuando nos damos cuenta también, presidente, y tenemos que hablar, decíamos que la recaudación es el 10% de 19 provincias. 5 provincias tienen recaudaciones propias mucho más importantes. Pero ¿sabe cómo está armado este país, presidente? 5 provincias en la Argentina
incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, tienen el 80% de la población argentina, tienen el 85% de las exportaciones, todos los índices de la concentración más despareja y 19 provincias con una velocidad diferencial, estamos atrás y nos quieren hacer creer que somos una nación y nos quieren hacer creer que decidimos, presidente. Este es el debate que todavía tiene la Argentina, por eso el Norte Grande es importante. Gracias a Dios, los representantes correntinos, cuando van al Norte Grande por una magia, nos convertimos todos en legisladores del Norte Grande. No vi nadie que se convierta en kirchnerista, no vi nadie que sea radical. Teníamos que preguntar de qué partido era cada uno, defendíamos las provincias. Si eso fuera siempre, no nos hubiera ocurrido lo que nos ocurrió. No estaríamos discutiendo estos presupuestos y estos marginales números cuando nosotros hablamos. Presidente, le doy otro número para que nos asustemos. Usted sabe que en el presupuesto nacional, el único lugar de la Argentina que financia todo el país, agua y cloaca, es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, llamado AMBA. La interventora es la mujer de Massa, de casualidad ahora transitoriamente, pero esto fue siempre. Todos los argentinos pagamos el agua y cloaca del AMBA, casi 400.000 millones de pesos, casi el presupuesto que estamos hablando. Y tiene endeudamiento y tiene déficit. Es completito el tema de AISA. Esto quiero que lo miren todos los años. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros agua y cloaca del Gran Buenos Aires? Nadie nos sabe explicar. Y esta discriminación normativa, legislativa, de decisión política, está. Y si usted mira los subsidios, presidente, de transporte, 17.500 colectivos del AMBA llevan 30 veces más, llevaban, ahora mejoramos un poco, 30 veces más subsidios que los 16.500 colectivos del interior del país. Era 30.000 a 3.000. En el tema SUTE, presidente, estaban estudiando de darle gratis a la gente el SUTE, porque el 92% son subsidios de la nación. La nación somos todos nosotros. Usted sabe, presidente, que de 50.000 kilómetros de trenes que tenía la Argentina como una red, el sistema circulatorio argentino, quedaron 10.000, y de los 10.000 todos quedaron en la Argentina Central y lleva subsidio. Los 10.000 llevan tanto subsidio como los 50.000 que criticábamos antes, porque tenemos que seguir subsidiando. Y así nos pasa en los vuelos transversales y así nos pasa en los vuelos que tenemos del sistema de carro en la Argentina, y tenemos que discutir este presupuesto que siempre es corta, una frazada corta que toma una definición y que estamos empujando, y es un presupuesto que, para que digan, como le decía hoy, la escuela de 21 años que tiene este gobierno, no me canso de decir siempre, y nunca nos desmienten, a mí me gusta hablar de temas con métodos comparativos, porque si habla con métodos comparativos tiene sentido. Ahora, si usted dice, a Corrientes le dimos 2 escuelas, pero a la Chaco le dieron 10, nos están discriminando. Y si dicen que nos dieron 2, no miente si dice que nos ayudaron, siempre y cuando no use el método comparativo. Si usted usa el método comparativo, eso no es una ayuda, es una discriminación que quiere legitimar la arbitrariedad que están cometiendo. Y usted va a mirar entonces cómo actúa el presupuesto. Tenemos discriminaciones normativas. Una, por ejemplo, que quiero que quede constancia en versión taquigráfica, porque yo creo que esto termina en un momento dado o en la Corte Suprema, o tiene que terminar en un reclamo administrativo muy importante o en una negociación. Hoy decía que la provincia de Buenos Aires, los puntos que dice que le sacaron en la época de Cafiero, se compensan con fondos discrecionales. Se compensaron con fondos del Gran Conurbano de Buenos Aires, con las leyes especiales que hubieron, y con ATNs, una batería de ayuda, ¿no? Y con todos los ministros que prácticamente son de ellos. A La Rioja le quitaron el punto. En la época de Menem lo compensaban con ATN todos los años. Vino de la Rúa y dijo, yo no puedo seguir compensando irregularmente, y se introdujo en el presupuesto la ayuda extra coparticipación para no descompensar el sistema, donde la ayudan, y hoy en la Argentina
se tomó como natural que a La Rioja hay que compensarle ese punto y se puso en el presupuesto del 2023 47.000 millones de pesos por ese punto de coparticipación. A Corrientes también le deben el punto de coparticipación. Corrientes perdió un punto de comparación. Y si no, tengamos el método comparativo. Chaco tiene el 5 y pico % de coparticipación, nosotros tenemos el 3,80. Chaco recibe un 20% más de coparticipación todos los años, imagínense en plata cómo significa. Chaco tendría que ser un vergel, y si usted mira los números, Chaco representa el 1,3% del PBI argentino y Corrientes tiene el 1,3% del PBI argentino. Digo, estamos igual, con 20 puntos menos de coparticipación y con todos los fondos de discriminación que tiene Chaco. Es decir, hacemos un esfuerzo, esta escuela de 21 años que busca la eficiencia con lo que significa tener la frazada corta, pero así aprendimos, y en eso también incluimos y aprendimos que uno de los claves de la crisis argentina es una crisis de balanza de pago, una crisis de balanza comercial. Fallan los gemelos, falla la balanza comercial, falla la balanza de pago, falta el déficit fiscal, y todo eso trae retraso cambiario y eso trae devaluación en la Argentina cada rato y transferencia de riqueza espectacular. Y si usted está endeudado en dólares, tiene un riesgo cambiario que no sabe cuánto tiene que presupuestar. Corrientes lo que hizo es evitar endeudarse en dólares. Esta fue otra parte de la escuela de 21 años que tenemos, de decir que tenemos que achicar. Y si quieren hacer números comparativos, me parece bueno porque es el método comparativo. Tenemos 22.000 millones de dólares de deuda en la suma de todas las provincias. 48% explica la provincia de Buenos Aires. Córdoba debe 700 y pico de millones. Salta, aunque parezca paradójico, está entre las provincias que más deben dólares, 500 millones. Entre Ríos, 400 y pico de millones. Chaco, con todo lo que contábamos, los beneficios, debe 378 millones de dólares. Tuvimos que modificar hace 2 años la ley de responsabilidad fiscal para que puedan cumplir ellos y no se pasen del 15% y no tengan multa y penalidades, tanto la provincia de Buenos Aires como Chaco y otras provincias. Corrientes, ¿sabe cuánto debe, presidente, en dólares? De los 22.000, 35 millones de dólares. Prácticamente inexistente. No tenemos riesgo cambiario porque eso hace a la política de certidumbre institucional que queremos tener y que aprendimos en la escuela de 21 años. Y en una escuela que puede seguir muchos años más, eso depende de la voluntad de la gente y en la medida que sepamos construir los paradigmas de inteligente de oxigenación a futuro. Este es un tema de análisis que no hace a la ciencia, pero sí estamos dando datos comparativos para que entendamos discriminación y realmente vean cómo defendimos Corrientes. Y por eso tenemos un presupuesto de 505.000. Y en ese presupuesto de 505.000, esto significa un aumento de recaudación del 100 y pico %. Significa un presupuesto que tiene algún nivel de superávit. Algunos van a criticar que el superávit es malo. Bueno, está bien, será malo para nosotros. Después vamos a explicar si alguno dice que es malo tener superávit, explicaremos por qué es bueno. Explicaremos que la inflación es para todos y los otros no tienen superávit. Tienen déficit, tienen toma de deuda para pago de gastos corrientes. Corrientes no tiene gasto, no tiene deuda para gasto corriente. Cualquier financiación que prevé, que es en expectativa y que a veces no ejecutamos, como es el caso del año pasado y ahora pedimos 15.000 millones, pero pedimos autorizaciones a los efectos de tener si el mercado conviene, si hay créditos de algún organismo. Bueno, racionalmente lo manejamos. Hoy tenemos 3 artículos que requieren 2/3 de los votos, el 7, el 20 y el 22, que vamos a necesitar tener los 2/3, siempre para reaseguros, siempre para refinanciaciones, siempre para compensar y para mejorar y cambiar el perfil de deuda a favor de nuestros intereses, es decir, manejándonos racionalmente y equilibradamente. Tenemos 139.000 millones para educación y también tenemos que decir que no aumentamos la planta de personal, sí los puestos de trabajo, que ahora vamos a discutir porque calculo que hubo inquietudes y que vamos a saber responder.
En seguridad seguimos trabajando en la incorporación de nuevos cadetes, en la salida de mayores cadetes, en el sistema de interfuerza que también se incorpora más gente ya especializada, y seguimos viendo que es un presupuesto para seguridad de aproximadamente el 10% del presupuesto va a seguridad, el 12% del presupuesto va a salud pública. Yo siempre en mi Facebook pongo gracias salud pública, porque la vez que voy a emergencia, la vez que voy a un problema de amigos del interior, veo que la gente entra sin un peso, saldrá sin un peso, pero sale o sana o con el problema, pero realmente la dio la posibilidad de que tengan medicamentos. Usted sabe, en Corrientes, presidente, hoy no hay, y eso le puede decir cualquiera, hoy no hay, ni en el oficialismo ni en la oposición, que la gente ande con quiero este medicamento, señor, como había antes en la industria, porque los hospitales públicos, porque salud pública tiene un sistema de distribución que garantiza no solo al internado, sino también al que está afuera. Esto es un dato objetivo. Le garantizo, muéstrenme si tienen alguna receta o alguno de ustedes dijo tuve que dar un medicamento muy excepcionalmente por un problema, pero el sistema está racionalmente cubierto, presidente. Uno cuando recorre el pediátrico y ve lo que nosotros llamamos los 5 dedos, que es los 5 edificios, ahora se está haciendo el 5.º edificio que completan los 5 dedos del pediátrico, la parte oncológica, la parte pediátrica, lo que es la emergencia, el tiempo que tardan, el trabajo excepcional de esos médicos, enfermeras, la salud pública tenemos que cuidarla y acá está. Y también tenemos la salud pública sofisticada en términos que lo que significa el cardiológico. El cardiológico tienen que saber los argentinos, los correntinos, 3.600 millones de pesos pagamos por año. Yo les cuento cuando recién asumíamos y fuimos al cardiológico y estaba Vallejo, dijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el cardiológico es privado? ¿Es público? ¿Es semipúblico? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del cardiológico? Es una ley que se creó, ¿no? Con una fundación que ordena y aparecen algunos privados estando en la fundación. El hospital, el cardiológico, tiene algunas características de privado, pero es público. Nosotros son los correntinos, 3.600 millones de pesos por año. 300 millones de pesos ponemos por mes. Y al oncológico de Curuzú-Cuatiá, que si bien fue una donación original de la Bonatti, Corrientes puso mucha plata para terminar y el mantenimiento. Estamos poniendo casi 500 millones de pesos por año para el tema del oncológico, que todavía no tomó la velocidad que tiene que tomar. Estamos hablando de 300 enfermos. Esto tiene que ser, la idea es regional, la idea que venga de Brasil. Tiene una alta tecnología. Fuimos a revisar, a mirar con Dos Santos y con la senadora Espíndola. Tienen el sistema de PEC, UNIPEC, que es el estudio que solo se hacía en Buenos Aires, en todo el país se hace solamente en Buenos Aires y en Curuzú-Cuatiá. Mucha gente no sabe. Hablábamos con el IOSCOR el otro día que las derivaciones para PEC tendrían que ir directamente a Curuzú, ya no a Buenos Aires, porque el sistema es de alta tecnología con formación en Italia. Y ahora, este 23 de noviembre, licitamos el oncológico de la capital, que va a estar en la calle Suiza y Chacabuco, donde tenemos una alta tecnología que está en el aeropuerto. En un galpón del aeropuerto están las máquinas especiales, espectaculares, de alta tecnología, máquinas que algunas cuestan 5 millones de dólares, traídas desde California, que están listas para ser llevadas al creo que tienen 1 año y pico de obra, 4.200 metros se hace ahora, el terreno tiene 22.000 metros cuadrados, va a ser de alta tecnología. Hoy funciona en el Vidal como un instituto, pero toda la parte de operaciones importantes se hace en el mismo Vidal, en la sala, pero toda la parte especial está ahí, y todo el tema de lo que significa banco de droga. El banco de droga de Corrientes hoy es modelo en la Argentina y en el cuadro comparativo es mucho más barato que el Chaco.
Y le digo más, la escuela esta que muchos se ríen de por qué ganamos en 21 años y algunos nos tratan de conservador y de statu quo, el 80% de la salud pública en Corrientes, 800.000 correntinos se atienden en la salud pública y solo el 20% en la privada. Y usted dirá, esto es común porque es una provincia pobre. No, el Chaco tiene otro modelo invertido. El 80% de los chaqueños se atienden en acceso privado y solo el 20% van a la pública, lo que hace que el sistema sea carísimo. Por eso que el Chaco, con 20% más de coparticipación, con discriminaciones, con deuda, con dólares, no pueden tener el servicio de salud pública que tiene Corrientes en el cuadro comparativo. Esto no es casualidad, presidente. No se gana de casualidad. Son un conjunto de cosas que hacen que por qué un partido político, una sociedad, pueda reconocer en cada momento electoral qué hecho nuevo plantea aún un mismo equipo de gobierno. Y es en el presupuesto traducido en números lo que estamos diciendo que queremos hacer. Yo diría que los reyes se reían, pero digo una metáfora. Si el presupuesto fuera un paciente, tenemos 812 de presión. Si el presupuesto fuera un paciente, tenemos 88 de azúcar, tenemos 160 de colesterol, lo que indica que en datos macroeconómicos, a pesar de las premisas falsas de Nación, estamos equilibrados y para trabajar racionalmente. Y para terminar, presidente, en el tema coparticipación, en el Norte Grande, quiero contarles que nuestro vicio profesional es que estábamos todo el día en reuniones en las asambleas, y había un descanso de 7 a 9. De 7 a 9 íbamos a los comités radicales. Y en los comités radicales nos reuníamos todos los diputados y senadores y los dirigentes políticos de ahí. Y hablábamos de coparticipación, de los problemas del país. ¿Y saben lo que vimos cotejando? Corrientes tiene 19% de coparticipación municipal automática, 18% automática, 1% en obra pública. La Rioja tiene una ley que tiene 10% de coparticipación y dice que tiene autonomía, pero no tiene, explicaban ahí, porque el CISPER de La Rioja, el gobernador es el que da el alta del empleado municipal. Es un acto complejo, designa al municipio y da el alta el gobernador con el 10% de coparticipación. Había sueldos de 5.000 pesos que tuvieron que tener marcha. Ustedes recuerdan que en La Rioja la basura no se juntaba al empleado municipal. Se resolvió con una discusión entre el Comité Nacional y el Gobierno Nacional para que se pueda tener esos fondos y pagar racionalmente gente. Acá tenemos una ley de coparticipación que se cumple. Es cierto que acá cada vez son menos las comunas peronistas, ¿no? Creo que son 7 de 75, más Caimán 76, y porque para a veces buscar alguna comparación que acá tenemos, que ahora esto dejamos, ¿tanto tienen? ¿Cuánto decís? ¿Cuánto decís que tienen? ¿11 tenés? Dame los números a ver. Porque nosotros a Pipé contamos para nosotros, ¿no? Por favor, sí, por favor, no dialoguen. A Pipé contamos para nosotros. No dialoguen. No, presidente, esto es así. Vienen en achique. Este es el dato objetivo de la realidad. El tiempo va en contra de ello, diría el teorema, porque se viene achicando la sábana. Aprendieron a gritar. No hay problema. Aguantamos los gritos. Esto es legítimo. Nosotros queremos la ley y que ellos griten, presidente. Por eso pedimos la aprobación de este presupuesto. Gracias, senador. Tiene la palabra, senador.